buenos días. Estamos acá nuevamente en una nueva versión de Espacio Residual. Estamos con José Carlos González desde La Haya, estamos con Javier Salas desde Miami y yo, Julio Castellanos, desde acá de Lima, dándoles un gran saludo y agradeciéndoles por acompañarnos todos los miércoles y por seguirnos en redes y en todas las plataformas en las que estamos. Hola, José Carlos, ¿cómo estás? Bien, Julio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Javier? Bien, bien, gracias muchachos. ¿Cómo están? Creo que todo bien. Bueno, queríamos empezar así rapidito con un Architrending. Voy a compartir pantalla. Hace un par de semanas tuvimos una presentación en la oficina donde yo trabajo, por si alguno no ha visto los primeros episodios de nuestro programa. Yo trabajo en KOW, una oficina de arquitectura en La Haya, y tuvimos la visita de un representante de esta empresa que se llama Madaster. Y en realidad él venía a vendernos un software, ¿no? Y nos empezó a contar de qué se trataba esto del Madaster. El Madaster es como un juego de palabras, o sea, han utilizado lo que en holandés se llama cadaster, que vendría a ser el catastro nuestro. Se llama Madaster porque se refiere a materiales, ¿no? Tal como lo leen ahí en inglés, es una librería digital de materiales. ¿Qué se trata de esto? Se trata de que aquí en Europa y aquí en Holanda bastante se está hablando del tema de, ya lo conté en un programa anterior, de la construcción circular. De esa manera, la idea es que lo que uno construya puede ser reutilizado o que ya sea ¿cómo se dice? Un material reciclado. Entonces, de esta manera, mediante este software, la idea es que todo lo que uno diseñe, todos los materiales que uno tenga contemplados reciban una codificación, ¿no? Y tengan, digamos, la idea es que en algún momento, creo que el plazo era incluso 10 años, se estaba pensando, algo que es así Agresivo, ¿no? bastante agresivo, ¿no? O sea, que en 10 años Ambicioso. toda la construcción ya sea circular aquí en Holanda, ¿no? Este, pero la idea es que se reutilicen los materiales lo máximo posible, ¿no? Y la idea es mirar a los edificios ya no tanto como edificios, sino como depósitos de materiales, ¿no? O sea, pensando siempre que un edificio siempre tiene un tiempo de vida, un tiempo de un uso que quizás en algún momento ya no es el adecuado y pues y ya no pues demoler y ver qué se hace con lo que se, sino que ver qué se puede sacar de él para reutilizarse después en una construcción, ¿no? Esto me pareció a mí súper interesante, ¿no? Hay muchas cosas todavía que se tienen que discutir, que algo que se comentó durante la presentación es que si uno diseña, uno pone un código para un elemento que va a utilizar, pero luego una vez que el contratista pues coja la obra, pues muchas veces ocurre, como Julio y Javier saben, que materiales a veces cambian, pues, ¿no? El contratista dice, no, esto no tengo, o mejor voy a usar esta otra cosa. Entonces ahí hay un tema cómo se va a cambiar y en ese caso cómo se va a seguir la trazabilidad, puede haber doble codificación, ¿no? Son cosas que se tienen que arreglar todavía, que esto está todavía en proceso de que ocurra, pero digamos en un corto término. Pero es algo que me llamó a mí bastante la atención y me pareció súper interesante. No sé qué les parece a ustedes, chicos. No, buenísimo, José, porque sabes que acá una de las cosas que nos decían cuando saqué lo del lead era que el 30% del material, esa es una estadística que me quedó por eso, ¿no? Que decía que el 30% del material que se lleva a la obra termina en el landfill, ¿no? Termina siendo desechado. Porque, bueno, obviamente, ¿no? O sea, tú compras esto, no sé, zócalos y vas a generar una cantidad de desecho que, bueno, que ya es así, ¿no? O mayólicas o lo que sea, ¿no? Pero cuando lo piensas de verdad, esto, todos los esfuerzos que podemos hacer para disminuir la contaminación y el desecho en construcción son iniciativas muy, muy elogiables. El problema es que vienen con un costo y es muy difícil enganchar al cliente que tiene que pagar, pues, 10-20% más del costo de su obra para salvar el planeta, ¿no? A la hora de la hora, ese tipo de discusiones, la gente como que trata de decir, bueno, yo no lo voy a hacer, ¿no? La única forma que veo que realmente se lleven a cabo es cuando ya los gobiernos sean como más fuertes y lo implanten como una especie de impuesto, ¿no? Como algo que ya no puedas decirle que no. ¿Ahí en Estados Unidos no hay ninguna iniciativa similar?
No he estado muy al tanto de eso, de la construcción circular. Eh, Prometo dar una revisada a ver qué encuentro, pero aquí lo que pasa es que aquí en el tema de los desechos casi todo es controlado por LEED, ¿no? Claro. Y esto, por el USGBC, el United States Green Building Council, que es el que tiene LEED. Pero el problema es que ahora han salido una cantidad de estándares que no tienes idea, ¿no? O sea, el líder, el primero, el líder, y ahora hay como 200. Y cada uno tiene sus propios parámetros y sus propias formas de medir, pero en general, lo que creo que se está tratando de revisar en el lado del lead es que acá normalmente te hacen una especie de lista de lavandería donde te dicen, ok, cumple con esto y vas chequeando, ¿no? Y muchas veces pues eso no es necesariamente una buena iniciativa. Por ejemplo, a veces te piden racks de bicicleta, pero nadie va en bicicleta al sitio, pero todo el mundo lo pone porque te da un punto, ¿no? Claro. Entonces esto se está volviendo Quizá muy... pensando futuro, ¿no? Quizá pensando futuro. Sí, sí, por supuesto, eso sería lo ideal, ¿no? Pero la crítica mayor que he escuchado y comparan mucho ese sistema con el sistema creo que se llama Fab House, el de Alemania, o el que se usa en Europa, que es como la versión de Lead, Ya. o House, no recuerdo, voy a buscarlo, pero que decían que ese ahí estaba basado en la performance del edificio. O sea, te medía todos los años y te decía que este edificio realmente no genera tanto calor, o este edificio ha disminuido su consumo de energía en un porcentaje, y entonces se iba traqueando a lo largo del tiempo, mientras que el problema con LEED y todas las de acá es que son prescriptivos, en el sentido de que te dicen, haz esto, y ganas los puntos, ¿no? Pero de verdad nunca nadie se pone a chequear si eso realmente al final, pues tuvo un resultado, ¿me entiendes? Tú puedes tener un Claro. edificio verde, pero a la hora de la hora tal vez tu consumo de electricidad es mayor que el de otros edificios, ¿no? Se puede dar esa paradoja. Claro, y yo les puedo dar un punto de vista desde acá, ¿no? Desde Lima, Perú, aunque probablemente sea más o menos similar en otros países de la zona de Latinoamérica, ¿no? Yo tengo la percepción de que Perú suele ser uno de los más lentos de la región, ¿no? En tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Siempre como que pasan por muchos filtros y terminan siendo tardías un poquito. Ya, ahora, también hay que tomar en cuenta que Perú no es necesariamente uno de los países que más contaminan en el planeta, ¿no? O sea, de hecho estamos a varios kilómetros de distancia respecto a, pues, a los países que más contaminan en el mundo, como lo pueden ser China, Estados Unidos, ¿no? Incluso la India. En Europa me parece que el país que más contamina, que más genera emisiones de CO2 es Alemania, ¿no? Entonces... y es preocupante allá porque obviamente pues el territorio es limitado en cierto aspecto y ya existe una conciencia que viene de varios años atrás, ¿no? O sea, ya es un tema que es una preocupación latente en las últimas décadas en Europa, ¿no? Aquí en el Perú estos temas se están empezando a abordar desde hace algún tiempo ya, pero o sea, estamos en una etapa todavía preliminar, ¿no? Yo justo le comentaba a José Carlos que para un proyecto en el que estoy involucrado ahora, en donde se ve temas de diseños de escuelas para distintos lugares en el Perú, ¿no? Se estuvo evaluando la posibilidad de considerar materiales que puedan ser reusados posteriormente, ¿no? O sea, es decir, materiales que a la hora de que ese colegio sea demolido en un futuro puedan ser reutilizables, puedan ser reciclables, ¿no? Eso realmente, como lo decía Javier, acá en el Perú sigue siendo una utopía. No sé si en algunos otros lugares de Latinoamérica ya funciona así. No sé que en algunos lugares de Europa, justo me comentaba José Carlos que en Holanda eso se da, ¿no? A cierto porcentaje de materiales se pueden reutilizar, como el concreto, ¿no? Cierto porcentaje del concreto en obra puede tal vez reciclarse y puede ser reutilizado. ¿No? Acá en el Perú no existe nada de eso, ¿no? Y de hecho, las medidas se están tomando paso a paso, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas, Javier, sí hay ya algunos distritos, en Lima específicamente, que están incorporando los temas de techos verdes, de espacios para bicicletas, ¿no? Que todavía no es que te den no es que te den puntos como como implementación en sí, ¿no? A nivel de infraestructura,
¿no? Pero sí te permiten, por ejemplo, algunos beneficios o bonos, ¿no? Dentro de la misma municipalidad. No sé, por ejemplo, la zonificación te permite hasta cierta altura, pero si trabajas estos elementos de sostenibilidad, te pueden generar tal vez un piso más, ¿no? Ok. O algún otro tipo de concesión, ¿no? Depende mucho también del distrito en el que estés trabajando, ¿no? Pero bueno, Ujú. más o menos ese es el enfoque que tiene hasta ahora, ¿no? La normativa en el Perú ha cambiado, el RNE se ha actualizado este año, ha entrado en vigencia, y hay ciertos elementos que van justamente a favor de eso, ¿no? Como los racks de bicicleta es el que tengo ahora en mente que lo has mencionado. Eso me hace acordar, Julio, un certificado que se llama Wood Stewardship, el Forest Stewardship Council, que básicamente lo que hace es que ciertas madereras ponen es como es un sello que básicamente hace ver que tu empresa pues tiene un consumo responsable de la madera y está constantemente, tiene buenas prácticas y tiene ciertos estándares. Entonces, si tú usas ese tipo de madera en tus productos, te dan o sea, creo que es el 50% del costo de toda tu obra. Si usas ese tipo de madera, te dan puntos para tu certificación LEED, ¿no? O sea, Claro. eso es algo más o menos como circular, como lo que decía José, pero hasta ahora no veo otras iniciativas de ese tipo en acero, pero prometo investigar un poco más sobre. Bueno, y este fue el Arquitrending de hoy. ¿Qué opinas tú de la construcción circular o de la biblioteca de materiales? Deja tu comentario, ya sabes, siempre puedes usar el hashtag Arquitrending y puedes comentarlo en cualquiera de las redes sociales. Hola a todos, aquí estamos de vuelta en Espacio Residual. Hoy día tenemos el agrado de tener a Marina Vela, a quien conozco de hace muchos años en la Ricardo Palma. Marina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte ¿Qué aquí en el programa. tal? ¿Qué tal? Gracias por la Marina. invitación. Saludos para los tres. Marina es arquitecta, tiene su estudio, Marina Vela, de arquitectura y urbanismo. Ella además estudió y trabajó en Ginebra, en Suiza, y además enseña en la Universidad de Lima. Marina, yo quería arrancar un poco para que nos cuentes así, cómo así te fuiste a Suiza. ¿Cómo me fui a Suiza? Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy día y hablar de arquitectura, ¿no? Y siempre estas entrevistas es parte para ver el proceso, es interesante para uno mismo ver cómo ha estado avanzando. Y eso. Entonces te cuento un poquito. Yo terminé efectivamente la Ricardo Palma acá, hice mi tesis. Y luego tenía siempre la intención de ir afuera, ¿no? O afuera o a cualquier parte fuera de Lima, ¿no? Tenía la suerte de tener el pasaporte italiano, cosa que facilitó y me fui un poco a la aventura, ¿no? Me fui, no, o sea, yo había hecho la universidad, de ahí había hecho la tesis, de ahí había hecho mis prácticas, trabajé acá en Pragma, en estudio con Ricardo Martín de Rossi, hice dos casas antes de irme, entonces quería ir un poco a ver qué pasaba, ¿no? Entonces comenzamos a ver, nos fuimos con mi esposo, comenzamos a ver qué posibilidades habían de ir, ¿no? Comenzamos a descartar y Suiza apareció como una opción interesante, ¿no? Porque las universidades eran muy buenas, es el opuesto, yo siempre he tenido mucho interés por el urbanismo, por la ciudad, soy apasionada de los espacios públicos, de la naturaleza, ¿no? Son temas que me interesan mucho y el orden, ¿no? Entonces, Suiza era el opuesto perfecto a Lima, al Perú, y nos fuimos para allá. Y bueno, llegué y no sabía, pues, hice unos cursos acá de francés, pero no era digamos, el nivel que tenía que tener. Entonces comencé a estudiar francés, a adecuarme a la sociedad suiza, que es totalmente distinta a la peruana, ¿no? También en eso es diametralmente opuesto, ¿no? Es todo súper ordenado, ¿no? Establecido, ¿no? Los protocolos, famosos protocolos que ahora está de moda, ahí son de una cosa de siempre, ¿no? Entonces, y una vez que estaba allá comencé a ver qué estudiar, porque no me quería ir tanto de acá como que voy a ir a hacer esta maestría, ¿no? Como ya predeterminar algo, sino que quería ver qué había, qué posibilidades hacían, y entré a la Universidad de Ginebra, que había una maestría en urbanismo y ordenamiento territorial, ¿no? Que es algo que me interesa mucho. Entonces hice la maestría, que me encantó, ¿no? Porque los profesores eran muy buenos, teníamos a François Sacher,
no sé si lo conocen, pero es bueno, ya falleció hace unos años, pero era un economista urbano francés que tenía pues una visión, o sea, una manera de pensar y ordenar, digamos, lo que pasa en el mundo, o sea, cómo lo que pasa en el mundo, en la economía, en la sociedad, cómo eso entra en el urbanismo, ¿no? Las clases eran increíbles. Tuvimos a Joan Busquet, el urbanista catalán, ¿quién más está? Ricardo Mariani, ¿no? Que también es un profesor italiano que nos enseñaba historia, pero también tenían una visión totalmente distinta, ¿no? O sea, yo en las clases era así, eso que se te abren los ojos y no lo puedes creer porque tenían como que te desordenan el cerebro y te lo ordenan de otra manera y te enseñan a mirar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, fue sumamente interesante la experiencia y luego comencé a trabajar en arquitectura, pero me costó mucho, ¿no? Al comienzo porque venía pues yo del Perú que en esa época, ahora creo que no creo, estoy segura, que las facultades enseñan distinta la arquitectura, ¿no? Pero la arquitectura en Suiza es mucho más técnica, ¿no? Entonces, todo por el clima, sobre todo, ¿no? Entonces, tienen que lograr esta arquitectura contemporánea, que es el reto suizo, ¿no? El sueño del techo plano, en este sitio que llueve, pero para esto, y llueve, y hay nieve, y hay frío, pero para esto, pues, tienen que tener una técnica, digamos, bastante evolucionada. Entonces, yo llegué, pues, con mis ideas, mi muro tarrajeado de ladrillo, ¿no? Claro. Entonces, me costó, ¿no? Porque acá, pues, es ya menos, pero es ladrillo, ¿no? Tarrajeas y ya está la casa, ¿no? Pones la ventana que no tiene ni marcos y se acabó. Entonces me costó mucho entender, o sea, aparte del idioma, entender la técnica, entonces hice prácticas, estuve con un estudio que se llama Group WIT, ¿no? Con ellos hicimos el concurso de no es la OMS, sino de comercio, ¿no? Ganamos el concurso, de ahí estuve en varios estudios, estuve con Alain Meilán, y aprendiendo siempre, ¿no? Pues hasta que un día encontré el libro Batir, que es construir, que es un libro que es básico, y me lo estudié pues de arriba abajo, porque ahí están todos los detalles, y cada pieza tiene un nombre, ¿no? O sea, no es la cosa, ¿no? El libro este comienza diciendo, no es la cosa, sino cada pieza tiene un nombre específico por alguna razón. Entonces, y luego entré a un estudio que se llama todavía Massimo Lopreno, que es un arquitecto que es genial para mí, ¿no? Porque además de arquitecto es filósofo y es profesor, ¿no? Entonces era muy didáctico, ¿no? Y cada persona en el estudio tenía su proyecto, ¿no? Entonces te daba el proyecto y tú veías todo el proyecto, desde el anteproyecto, el proceso, la parte administrativa, hacíamos la obra, hacíamos presupuestos de obra, supervisión de obra. Entonces para mí eso fue como yo diría que fue como una segunda universidad, ¿no? Porque comencé temerosa, ¿no? Yo no soy así... no, hay gente que es más segura, ¿no? Yo sí comencé, o sea, pero fui avanzando hasta que ya acabé jefa de proyectos, ¿no? Hice un proyecto en Sotán, que es un pueblo por Lausanne, y era la remodelación de una granja antigua, ¿no? Entonces, tenía un señor que era el charpentier, que era el especialista, que era un señor como de 80 años, que era el especialista en renovación de este tipo de techos. Entonces ya cuando hacía las reuniones con él, ya no me acuerdo las palabras, ¿no? Pero hablaba y este es esto, y esta es esto, y vino la señora de monumentos, ¿no? Como algo del Ministerio de Cultura, pero de la zona, y explicándole todo el proyecto, y en francés. Entonces ya dije, ay, ese día dije como, ya, lo logré. Claro. Entonces hice varios, hicimos... entiendo el sentimiento. ¿Qué? Sí, no sé. claro, He que pasado lo por esa logres, etapa ¿no? también con el holandés. Sí. Es el idioma y es la técnica, ¿no? Y creo que sobre todo el Lopreno me enseñó a entender la arquitectura de una manera distinta, ¿no? A resolver los problemas, el cariño que hay que ponerle, ¿no? Me enseñó mucho, ¿no? Me enseñó mucho el equipo, porque era un equipo de trabajo muy bonito. Con ellos me quedé 6 años.
y hacíamos muchos proyectos, y hice una casa nueva, pero lo que más nos especializábamos era en proyectos de remodelación de edificios antiguos, ¿no? Entonces trabajábamos en edificios de 1800 más o menos, o por ese tiempo, que habían tenido muchas alteraciones a lo largo de los años, ¿no? Habían tapado pues los pisos, las molduras, etcétera. Hacíamos renovación de combres, que son los altillos. Entonces, así yo decía que hacíamos arqueoarquitectura, ¿no? Porque había toda una pasión de encontrábamos en el depósito que había pues un piso, entonces, si hay este piso acá, tiene que estar por acá, entonces sacábamos todos los pisos, y fue una lindísima experiencia, hasta que ya llegué al nivel, ¿no? Como te digo, llegó un momento que ya dije, ya estoy ya lo logré, ¿no? O sea, ya logré el nivel que tenía que llegar. Y luego de eso, pero siempre la idea era regresar al Perú, ¿no? O sea, regresar al Perú. Y los años van pasando, no sé, si imagino que a ustedes les pasa, ¿no? O sea, te vas quedando, y pasaron 10 años, ¿no? Tuve 2 hijos en el camino, siempre estaba más, digamos, llegó un momento que nos teníamos que mudar, eso fue lo que pasó, y conseguir un departamento en Ginebra era un reto, porque hay digamos, hay muchas empresas internacionales y organizaciones internacionales, entonces conseguir un nuevo departamento iba a ser pues un esfuerzo muy grande. Entonces con mi esposo dijimos, o sea, si hacemos esta mudanza es para quedarnos pues 10 años más, ¿no? No vas a hacer toda esta energía y regresar. Entonces dijimos, bueno, ya vámonos al Perú, y yo tenía intención de enseñar, de hacer un estudio independiente. Entonces regresamos en el 2011, ¿no? Y como les comentaba, pues uno llega con mucha experiencia, pero la gente acá había avanzado también bastante, ¿no? Mis colegas habían hecho pues cosas increíbles, entonces uno de cierta manera como que comienza nuevamente de cero, ¿no? O sea, con la experiencia, pero tienes que recomenzar. Entonces comencé haciendo proyectos pequeños, ¿no? Me acuerdo que lo primero que hice fue la remodelación del vivero 4 Estaciones, que hice un techo, ¿no? Que quedó muy bonito. Eh, Hice la Avenida Perú, ¿no? No sé si es un proyecto urbano en San Martín de Porres. Hice una casita en Miraflores, y luego hice la Casa Chontay, ¿no? Entonces creo que la Casa Chontay es el primer proyecto que hago que, digamos, que se difunde más, ¿no? Y que hace que se ve, digamos, la intención que tenía. Y el proyecto tiene, pues, digamos, esta búsqueda, este aprendizaje suizo, ¿no? Este aprendizaje de integrarse al paisaje, de explorar con los materiales locales, desarrollar nuevas técnicas. Tiene una escala pequeña, ¿no? Digamos, en Suiza los espacios son pequeños, ¿no? Las casas, entonces, tiene que ser todo muy eficiente, ¿no? Entonces, esa es parte de mi búsqueda también, lograr espacios que sean, digamos, lo ideal del confort, ¿no? Nosotros cuando recién llegamos vivimos como varios años en un departamento que tenía 32 metros cuadrados, ¿no? Y era pues perfecto, ¿no? O sea, cómo lo amoblamos y todo, y entrábamos perfecto. Entonces, esa escala pequeña me gusta, y también para, digamos, tener la mayor cantidad de área libre, ¿no? Entonces, hice la Casa Chontay, le tomé fotos, ¿no? Cuando terminé, y la mandé un día a Art Daily, creo que no sé si se dice Art Daily, Art Daily, y fue un boom, ¿ah? Sí. Lo mandé, sí, tengo esta casa, sí. Si la quieren publicar, y me respondieron que sí, y fue una cosa increíble porque resultó ser muy interesante, ¿no? Resultó el paisaje, aparte que el paisaje es increíble, ¿no? Estos cerros secos de la zona. Entonces, Eso es algo que se ve mucho ahí, perdón. O sea, justamente las fotos que yo vi era el paisaje, era una cosa alucinante, y Sí. como que le había sacado el jugo justamente a eso, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. A que sea, la idea es que el paisaje preceda a la arquitectura, ¿no? Y la arquitectura nos cobija, nos da espacios para estar, pero además que vivimos en Lima, que es una ciudad pues que está tan congestionada, ¿no? Que no hay tanta naturaleza, entonces la idea era que la casa, si hacías este recorrido, esto está a 1 hora 20 de Lima, llegara pues a este paisaje que es hermoso, ¿no? Y me enamoré, y en la ruta lo que hago es siempre voy mirando, ¿no? Cada uno de los proyectos que hago, voy mirando qué es lo que hay alrededor, cuál es la arquitectura típica local, hago toda una investigación sobre eso. Entonces, a partir de la Casa Chontay,
ahí, digamos, comenzaron a pasar más cosas, ¿no? Entonces, luego hice la Casa Ronda, la Casa Azul, que la Casa Azul es en Barranco, la Casa Ronda es en una playa, en Cerro Colorado, luego salió la Casa Traversa, que es en México, ahora estoy haciendo la Casa de Campo Nuevo, que todavía no tiene nombre, ¿no? Porque los pongo los nombres después, ¿no? Hay Yeah. muchos que los ponen antes, yo los pongo ya una vez que nacen, una vez que ya están, los bautizo, Yeah. de acuerdo a cómo lo siento, ¿no? Y ahora estamos haciendo un proyecto de Canca, entonces hemos hecho varios proyectos y nos ha ido, digamos, esto nos ha ido llevando a diferentes zonas del Perú, ¿no? Y del mundo, porque hemos llegado a México, salió casi un proyecto en Colombia, pero finalmente no se llegó a desarrollar. Entonces, viajo mucho por el trabajo, ¿no? Viajes cortitos, pero en Lima por ahora he hecho una remodelación. Me gustaría hacer más remodelaciones o casas en Lima, pero por ahora no se ha dado, ojalá que pronto. Pero bueno, es bonito viajar, ¿no? Entonces, siempre estoy viajando, conociendo sitios, lugares, ¿no? Hemos estado trabajando en Gotka, ¿no? En Cocachimba, tenemos un proyecto en Cocachimba, otro en Huacho, otro en Cutervo, Cajamarca, ¿no? Entonces, así vamos trabajando, ¿no? Y siempre con esta misma idea, ¿no? El paisaje, el interés de los materiales, y ir viendo los programas, ¿no? Porque los programas van variando, pero cómo logramos desarrollarlos. Sí, creo que eso es algo que se percibe bastante en tus proyectos, es que al margen de que son proyectos bonitos, se nota que hay bastante preocupación al detalle, o a los materiales, o a la luz, o todo lo que envuelve eso es casi, o sea, se nota bastante investigación, ¿no? Y quizás esto, como decía José, y tú también, estando afuera, uno se da cuenta, o sea, la cantidad de atención que se pone al detalle, ¿no? Hay libros, hay literatura, un set de planos puede tener, pues, 20 hojas de detalles, esto, ¿no? De ventanas, de marcos de ventanas, eso se nota bastante en tus proyectos, como que hay esa precisión y eso te permite, pues, manejar mejor el material también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es totalmente de mi experiencia en Suiza, ¿no? Sobre todo trabajaban Máximo Lopreno y Pascal Abe, que era la arquitecta jefa, y ella era la loca o sea, en el buen sentido, ¿no? Pero nos Ajá, exigía un montón, y una de las cosas que decía cuando ya pasas a proyecto, nos decía, si no sabes cómo es el detalle, no, o sea, no dibujes, ¿no? Porque tienes que dibujar sabiendo perfectamente cómo va a ser qué perno vas a poner ahí para que lo dibujes bien. Entonces había todo un proceso de investigación antes del dibujo, ¿no? Entonces, y nos mandaban pues a mí un proyecto bonito, que creo que fue el primer proyecto que me mandaron a mí sola. Yo hice estábamos haciendo una remodelación en un edificio, para una entrada a un edificio, ajá, y yo hice una lista, ¿no? Entonces habíamos buscado todas las lámparas de todos los catálogos del mundo, ¿no? Porque ajá. ahí sí hay acceso pues a todos los catálogos de lámparas. Entonces, y los me decían, no, esta no es, esta no es, esta no es. Entonces yo en la vista puse unos cilindros así, ¿no? De diferentes colores, y me dijo, esta es la lámpara, ¿no? Y yo le dije, no, pero esta lámpara no existe, ¿no? Yo he puesto estos cilindros, o sea, Ajá. me dijo, no, hay que diseñarla y construirla. Y yo, ¿cómo? Entonces, comencé a buscar todo, ¿no? Entonces conseguí unos cilindros eran de acero inoxidable brillante, otros eran mates y otros eran de vidrio. Entonces conseguí un soplador de vidrio, uno que hacía tubos de laboratorio, y los mandé a Ya. hacer, el ingeniero, no, el fierrero, ¿no? Ajá. Hicimos la base, trajimos el cable de Alemania, porque tenía que ser el cable, un cable que no había ahí, y la armamos y la montamos, y hasta el día de hoy sigue ahí la lámpara Florentán. Entonces ese fue, y eso tenía Lopreno, ¿no? Que tenía esto de, no es imposible. La escuela suiza, ginebrina, te lleva al detalle, ¿no? Y es en los detalles, y a mí me gusta algo de Frank Lloyd Wright, que una vez leí, que la casa tenía, o la construcción, la arquitectura tenía que funcionar, por ejemplo, a 200 metros,
a 50 metros y a 1 metro, a 50 centímetros, ¿no? Porque, digamos, cada escala es importante, ¿no? La escala global, la escala más cerca y la escala del detalle. Entonces Claro. eso es importante manejarlo y verlo, ¿no? Y es en los detalles, pues tú puedes hacer una arquitectura bonita, pero si los detalles no funcionan, ¿no? Se ensucia todo, ¿no? O sea, se Y genera ruido y eso. escucha, eso me raya porque a veces ves Sí. proyectos, sobre todo en arquitectura minimalista, ¿no? Tú ves estos marcos o estos cielos rasos o cualquier tipo de detalles, barandas y realmente se ven súper simples, ¿no? Pero la ingeniería que tienen que meter detrás de eso es súper Sí. complicada y tú no lo ves ahí, lo ves solo en una sección, pero en las fotos PC como algo muy, muy limpio, muy lineal, pero esto es un tema, ¿no? Realmente llegar a Sí. ese Claro, yo nivel. me acuerdo que en Ginebra habían desarrollado, porque lo que más querían eran o sea, es al opuesto a nosotros. Nosotros queremos los marcos ahora en Lima, porque, ¿no? Ajá, Pero ellos querían estas ventanas sin marco, ¿no? Entonces claro. desarrollaron todo un sistema, un arquitecto con una empresa de vidrios que tenían unos cables por adentro que hacían, que calentaban las ventanas para que no se vaporicen, ¿no? Entonces cuando las instalábamos, o sea, esas son las que instalábamos muchas veces, entonces tenías que poner, digamos, hacer todas las conexiones. Sí, sí, los planos son increíbles. Yo acá no hago tanto plano porque tengo menos técnica, ¿no? Entonces Ujú. creo que también vas al regreso, ¿no? Después de haber, yo me acuerdo cuando recién llegué, fui a una de estas tiendas que venden materiales y había un material que en Holanda o en Estados Unidos o en Suiza pones el material y luego pones digamos, las isolaciones, como las diferentes capas, ¿no? Y este material Claro. hace la isolación. Entonces le decía, ya, fui a la empresa y le digo, ya, qué bonito esto, pero ¿tienes los materiales que van adentro? No, me decía, eso lo pones encima del ladrillo, es enchape. Y me decía, no, pero esto no es un enchape, este es un material que es ya en sí la fachada, entonces tienes que como que sacar, obviamente no lo instalé, ¿no? Porque no era necesario, ¿no? Yo Ujú. sí trabajo con que los materiales cumplan una función, ¿no? O sea, a veces me preguntan, ¿y la piedra es enchape? ¿Cómo es enchapado la piedra? Le digo, no, la piedra no es enchape, la piedra es piedra por las dos partes porque tiene un valor térmico, que es lo interesante de la piedra, ¿no? Claro. Lo interesante no es cómo se ve la piedra, que se vea de piedra, sino que tenga, además que se vea bien, un valor térmico, o sea, que sume al proyecto, ¿no? Entonces, cada material cumple una función y tiene ¿cómo decir? Un valor importante, no solamente de cómo, o varios valores, ¿no? Claro. Claro. Claro, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y que Marina luego nos pueda mostrar un poco de sus proyectos? Hola a todos, estamos aquí de regreso en Espacio Residual. Tenemos hoy día como invitada a Marina Vela y vamos a seguir conversando un poquito acerca de sus proyectos. Y queríamos empezar por este proyecto del que hemos hablado, que es la Casa Chontay, ¿no? Y te quería contar, Marina, ¿no? Eso te lo quería decir hace un momento, pero quería esperar ya para tocar de lleno el proyecto, que tu proyecto en realidad, como tú lo decías, ¿no? Ha sido muy exitoso y mucha gente lo ha conocido, ¿no? A tal punto de que en muchos casos han venido personas, ¿no? Clientes potenciales a decirme, mira, yo quiero una casa de campo y la quiero así, ¿no? Y me sacan tu proyecto, porque en realidad se ha vuelto un proyecto muy, o sea, muy influyente en ese perfil, digamos, de proyectos de casa de campo aquí en el Perú, ¿no? Por toda la temática que ya nos vas a ir mostrando. Entonces, queremos que nos cuentes un poquito acerca de él, ¿no? Y de todo el contexto. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Y también la búsqueda era reutilizar los materiales de la zona, ahora les voy a contar, y que se usen, ¿no? Porque como les mencioné al inicio, yo soy apasionada por el paisaje, por la conservación del paisaje, y considero que el Perú tiene, no considero yo, consideramos todos, ¿no? Porque es lo que proyectamos como imagen, tiene un paisaje que es muy rico y unas tradiciones arquitectónicas también milenarias, que muchas veces se ven afectadas por una arquitectura que no va con el contexto, ¿no? Entonces, la arquitectura que hagamos, ¿no? Los arquitectos, los maestros, o sea, cualquier persona, tiene que integrarse para preservar ese valor que tenemos del paisaje y esa identidad que tenemos, ¿no? Entonces, Claro. me alegra, ¿no? Que la Casa Chontay haya
logrado esto, ¿no? Que esté logrando esto y que hay interés, ¿no? Y ver que se pueden usar los materiales y las técnicas tradicionales de una manera contemporánea, ¿no? Por ahí va la búsqueda, ¿no? O sea, no, digamos, salir de la casita pequeñita con la ventana pequeña, que también es interesante, pero, digamos, cambiar, ¿no? Un poco la identidad, pero manteniendo las características del proyecto. Entonces, bueno, esto está en el Valle Medio del río Lurín. Este es el Capañán, que hace poco lo ha restaurado el Ministerio de Cultura. Este es un valle importante porque une en la ruta Jauja-Pachacamac, ¿no? Entonces, vemos el valle abajo, por acá está el río, este es el valle, que es muy verde y bastante productivo, y contrasta con los cerros que son muy secos, ¿no? Entonces, ahí estoy yo caminando, como les decía, cuando hago los proyectos, recorro mucho las zonas, ¿no? Voy armando mis paletas de materiales, voy hablando con la gente, viendo cómo se hacen las técnicas, cómo son las técnicas constructivas y poniendo en valor, ¿no? Yo puedo encontrar en medio de algo que me llama la atención y eso lo investigo, ¿no? Entonces, la zona está acá, este es Lima, este es el valle, este es Pachacamac en realidad, este es todo el río Lurín, y este es el valle medio donde está Nieve, que está muy cerca, y Chontay, ¿no? El Capañán, donde estaba en la foto anterior, está aquí en Nieve. Y esto, ¿no? Entonces en la ruta uno ve estas construcciones, ¿no? Que son las construcciones locales, ve la caña, que es la con la que se hacen techos, y también se hace todo lo que es las canastas con las que hemos visto toda la vida, donde se venden los tamales y los mercados, se hacen en el valle, en el borde del río, ¿no? Que al perder el río, ¿no? Se pierde también esa tradición, o al entrar, por ejemplo, en los mercados, las canastas de plástico también entonces cada vez tenemos, no perdemos el río, perdón, perdemos el valle, ¿no? Porque muchos campamentos hacen, ¿no? Llegan hasta el río y sacan la caña, ¿no? Cuando tenemos un recurso de diseño sumamente importante con esta caña y con esta técnica también milenaria, ¿no? Entonces, cuando hago la ruta, pues estos muros de piedra, la caña, el contraste, a mí personalmente me parece muy bonito, hermoso, me emociona, Sí. y eso es como decido trabajar, ¿no? Acá están las canastas, ¿no? Este es el tema de las canastas, la caña, el contraste, y comienzo a buscar trabajo la mayor parte de veces, como son proyectos que son en diferentes partes del Perú, con maestros locales, ¿no? Con constructores locales que conocen las técnicas, entonces también hay toda una búsqueda de con quién vamos a construir. Entonces el proyecto comienza así, ¿no? De la caja. Comenzamos a dividir, y había un tema de topografía, que había una parte más alta, una parte más baja. La parte más alta tenía mejor vista, la parte más baja era más privado, tenía menos ruido. Entonces finalmente decidimos separar el proyecto en dos y poner la parte social en la parte alta y la parte privada de los dormitorios y la terraza en la parte baja, y tener este eje, ¿no? Que era el eje, lo que les decía antes, ¿no? Yo no llego a la casa, sino llego al paisaje, ¿no? El paisaje es lo que me recibe. Y además tener esto, a mí me gusta trabajar que los proyectos no tengan ni frente ni fondo, ¿no? No me gusta ese concepto de la fachada principal, ¿no? Me gusta que todo sea, que pueda rodear todo el proyecto, y pueda entrar y salir y recorrer por todas partes, y que todo tenga vista, y que no, digamos que todo es principal, ¿no? Dentro de mi idea de diseño, y que puedo rodear la casa, ¿no? Entonces, bueno, la casa se ubica aquí, ¿no? Bueno, la topografía, el río está por acá, entonces tiene una vista muy interesante al valle. Los carros los pusimos arriba, ¿no? Y esta es la parte social, creo que acá los tengo más grandes, ¿no? Entonces, como ven, lo que mencionaba antes, ¿no? La escala es pequeña, porque lo que se quería lograr era tener la mayor cantidad de espacio exterior, de jardines, ¿no? Entonces yo llego por acá, y eso es lo que les decía de la entrada, ¿no? La entrada que llega al baño, ¿no? Al valle, ¿no? Por supuesto, alguien fue por ahí, ¿no? Pero ¿dónde está la puerta? ¿Cómo puede ser que haya una casa sin puerta, ¿no? ¿Por qué no hay puerta? Claro. Sí, siempre surgen ese tipo de cosas, pero felizmente a veces se pueden lograr, digamos, estas cosas más que otro. Y además que después de pasarme 10 años en Suiza, donde los arquitectos pues tienen que protegerse de la lluvia, el frío, la nieve, etcétera, tener este clima donde nos podemos permitir todo, porque llueve pero muy poquito, no hay tanto frío, ¿no? Y quería esta cosa de entrar y salir,
¿no? Claro. Es bonito ahora cuando sales en la mañana y recorres por acá, el sol sale por aquí, entonces es literalmente un saludo al sol, pero increíble. Y en la noche, ¿no? Estás acá y cuando vas a los cuartos tienes este momento en que te conectas y hay estrellas. Entonces hay este espacio de trance, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de ser y estar, ¿no? De generar, ¿no? Generar las emociones, las sensaciones de las personas. Eso es algo que me interesa, ¿no? Cuando diseño pienso mucho en las personas, y los pájaros, y los insectos, y en todo, pero eso, cómo se va a sentir, ¿no? Entonces, Claro. es la parte social acá, los dormitorios. Marina, perdón, disculpa. Adicionalmente, complementando un poquito lo que tú has dicho, me pareció notar, ¿no? De que en este trabajo que tú realizas, ¿no? Y creo que es parte de todo lo mismo que tú acabas de mencionar, ¿no? Existe pues este respeto hacia la naturaleza, ¿no? Y este intento muy bien logrado además, ¿no? De integrarla, ¿no? Porque si tú, te hay una foto que es alucinante, que sale la familia reunida en una sala y de fondo sale la naturaleza de esta zona de paisaje que está acá a través de la mampara y prácticamente sientes como que estuvieras dentro del campo, ¿no? Pero estás en la sala, ¿no? Entonces es como que se ha integrado, se ha buscado esa relación súper directa, ¿no? Sí, 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 es algo que me gusta mucho. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, hicimos un proyecto, una investigación de Soller en algún semestre, ¿ya? Y a Ujú, mí me tocó investigar la casa de Caminos del Inca, una casa en el Golfo, los Incas, de Soller. ujú. Y tenía un espacio que a mí me fascinó, que estabas adentro, pero estabas afuera, ¿no? Había como un y me encantó el concepto, ¿no? Me gustó mucho esa sensación de estar dentro, pero estar fuera. ¿Ya? Creo que es algo que me marcó de espacios, entonces, y esta conexión con el paisaje y todo, sí es algo que trabajo mucho, las vistas, ¿no? Mi esposa Claro, es artista y a veces, ¿y dónde van los cuadros? Yo no sé, pero si enmarco el paisaje, ¿no? Lo enmarco, entonces claro. hago mucho trabajo de ir, de estar ahí, ver dónde enmarco, cómo lo enmarco, cuál es el ángulo que tengo que ver, que tengo que no ver, y así, ¿no? Entonces, bueno, Mm. continúo por acá. Esta es la obra cuando la trazamos. Este es el paisaje que dice y esta es justamente la línea de la sala, ¿no? Entonces las piedras, esta es la parte alta, trazamos, respeto mucho los árboles del sitio, siempre trabajo con relación a lo existente, entonces en este tipo de proyectos los árboles que están son, digamos, delimitantes en el proyecto, y las piedras, por ejemplo, las fuimos acomodando, ¿no? Entonces, estos señores que son unos genios, ¿no? Que mueven las piedras así con una habilidad, y yo le iba diciendo dónde ponerlas, ¿no? Y me iba sentando en cada una de las, acá está perfecto, ¿no? Y me voy imaginando que la gente se va a sentar ahí. Entonces, este es el trazado. Luego comenzamos la obra, que hicimos los adobes en el sitio, la piedra es toda el terreno, porque es un terreno sumamente rocoso, entonces sacábamos cuando hicimos los cimientos sacamos todas las piedras y las volvimos a poner, que es algo que también es importante, ¿no? Porque si uso otro material y tengo todas estas piedras pues las tengo que poner en alguna parte, ¿no? No puedo simplemente tirarlas al río. Entonces, digamos, es un desperdicio de recurso, ¿no? Si no las utilizo, y además que voy a generar pues una contaminación en el paisaje existente, ¿no? Entonces hay todo un tema de sostenibilidad y de eficiencia de los recursos también en la intención. Y acá hicimos, pues, se puede ver un poco acá, hicimos una técnica mixta, porque el cliente sí quería un techo aligerado, entonces hicimos un esqueleto de columnas, en esta foto se ve un poquito, de columnas con la losa, y Ujú. luego todos los espacios intermedios entre columnas lo completamos con la piedra por ambas partes o con el adobe, ¿no? Entonces investigamos, yo en un momento quería hacer una pirque piedra, pero no pirque piedra, no, sino estos elementos, los adobes grandotes, pero no funcionó, entonces fuimos con Los tapiales, ¿no? y los tapiales, eso. No funcionó, entonces nos fuimos con la otra técnica, y siempre busco pues los maestros locales que saben cómo usarlos, ¿no? Y el señor que hizo los adobes era un señor pues mayor, ¿no? Que era de los pocos en el valle que quedaban con la técnica, ¿no? Entonces, bueno, Eso acá te ya iba a hicimos, decir, Marina, o sea, los adobes los hicieron en el sitio, ¿no? Qué bestia. sí, 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 Increíble. los adobes los hicimos en el sitio que debería. Un proyecto que a mí me gusta muchísimo es Herzog y de Meuron con la fábrica Ya. Ricola.
¿no? Y que cómo han tecnificado y industrializado, pero de manera pues, sostenible, los tapiales, justamente, ¿no? Porque es un material que tiene térmicamente, no estamos en una búsqueda de eficiencia térmica y usar la menor cantidad de energía mecánica. Entonces, el adobe es un material que se debería, pues, digamos, tecnificar para que se pueda usar más, ¿no? Entonces, Claro. pero acá lo hicimos artesanal, ¿no? Pues bueno, acá está la casa terminada, acá voy a pasar unas fotos rápidas, esta es la parte social, y esta es la parte de abajo, ¿no? Con la terraza aquí, entonces se ve la piedra, el adobe, este muro es de adobe, la caña, el eucalipto, y el paisaje, ¿no? Otra cosa que trabajo mucho es el paisajismo, lo incorporo, las plantas no llegan después, sino que están desde el inicio, ¿no? Desde el inicio sé que ahí va a haber una enredadera, este árbol va a estar acá, este jardín va a ser así, entonces es parte del proceso de diseño, son elementos de diseño, ¿no? Esta es la cola de zorro, que es una planta que crece pues increíble aquí, ¿no? El Sí. muro de piedra. ¿Mm? Y esta idea, ¿no? Rodear la casa por todas partes, ¿no? Camino por aquí, voy por el otro lado, por el centro, sigo pasando. Acá está el muro de piedra. Estas fotos son de Gonzalo Cáceres, que es un fotógrafo con el que siempre trabajo. Acá hay otra. Estas plantas, por ejemplo, que se ven acá pequeñitas y ahora están enormes, es una planta que se llama vetiver, que es una planta que tiene una raíz muy grande, es una planta de origen de la India, y tiene una raíz como de 3 metros, entonces hace de muro de contención, ¿no? Entonces, en vez de hacer un muro de contención duro y hacer un muro digamos, o de piedra, que ya iba a ser mucho, ¿no? Porque si toda la casa es de piedra y el muro es de piedra, se va a ver muy duro. Entonces busqué, hice toda una investigación y llegué a esta planta, entonces funciona y ahora está enorme, y también la idea era perderse en el paisaje y mimetizarse con el paisaje, también por un tema de seguridad, ¿no? Por un tema de aportar al paisaje, ¿no? Que cuando uno pasa por ahí ve esta casa, bueno, no, casi no se ve, pero sí mimetiza, ¿no? Estos paisajes, que aparece una casa blanca ahí que no tiene nada que ver, como que choca y además llama la atención, ¿no? Y creo que no hay que llamar tanto la atención, también por esa parte. Sí, claro. Esta es la terraza, ¿no? El piso es muy sencillo, son adoquines de concreto con unas piezas de mosaicos de Rosselló. Este es el corte, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo, algunas fotos de la terraza. Estos son los dormitorios. Esta es la foto que decías. Sí, esa es, exacto, tal cual. Y como hay niños pequeños, no tienen muchos muebles. De ahí apareció una banca aquí, o sea, y diseñamos una banca para esta parte, creo que no tengo la foto, pero el espacio es muy abierto para los niños, ¿no? También ahí la señora va y dice, ¿pero dónde está el sofá? Y yo, no hay sofá. El sofá. Claro, Entonces, claro. hay que romper muchas veces digamos, las ideas fijas, ¿no? De cómo tienen que funcionar las cosas, ¿no? Porque hay otras maneras de vivir los espacios, ¿no? Y otros requerimientos, ¿no? Los niños necesitan espacios donde puedan correr, moverse, etcétera, ¿no? Hay que romper los paradigmas con ideas, ¿no? A veces polémicas, pero que dan experiencias nuevas, ¿no? De dónde trata, creo, Sí, Marina, no, y también a nivel esto, ¿no? El maestro ahora me decía, pero arquitecta, ¿por qué no la construye en ladrillo, ¿no? Porque finalmente el ladrillo es más rápido, es más simple, pero ¿por qué no el ladrillo? Y yo, no, tiene que ser en piedra, le explicaba, y cuando terminamos la casa entendieron por qué, ¿no? Porque el tema de la insistencia, pero eso pasa acá o en Suiza, cuando hacíamos las remodelaciones y queríamos recuperar estos pisos antiguos, también los constructores nos decían, pero pongo un porcelanato encima, porque era todo un proceso de recuperar, limpiar, y decían, pero pongo un porcelanato encima, qué tanta cosa, no, que tenemos que recuperar. Entonces ese concepto de recuperar y mantenernos como arquitectos firmes en lo que queremos, en nuestra búsqueda, ¿no? Siendo tolerantes, ¿no? Porque trabajamos para otras personas, ¿no? No tolerantes, pero digamos, escuchando al otro, pero tenemos que tener nuestras ideas así e insistir a veces, ¿no? Esta es la casa, este es el vetiver ahora, mira. Mira cómo mira, crece. es gigante, claro. Ahora está, y además tiene, yo no he experimentado, pero en la raíz tiene una esencia que se puede hacer aceite, esos aceites esenciales, ¿no? Eso yo no he hecho todavía, pero Claro. Marina, disculpa, en la foto anterior había una escalera que ¿esta? iba... No, esa. Esta de acá
Sí, este espacio es un espacio que yo hice aquí para, como un dormitorio, ¿no? No tengo la foto, pero finalmente sí funciona muy bien, ¿no? Es un cuartito que era para que durmiera alguien más, pero se hizo un escritorio en el tiempo de pandemia. Ah, ¿No? mira. Entonces, sí funcionó. Finalmente, esta escalera, estas fotos las tomamos al inicio, luego tiene una escalera ya de fierro también muy bonita, y se sube y hay un espacio acá, ¿no? Y tiene esta puertita que se cierra, entonces una persona más puede dormir ahí, ¿no? Entonces, siempre en esta exploración de espacios, de dónde sacar provecho, ¿no? Entonces, como había este piso, y lo que no me han preguntado es el cañito, porque acá hay un cañito. Creo que no se ve en ninguna foto. Acá, bueno, esto que parece el tanque, en verdad es el cuartito, y Ya. pusimos un caño acá, y la gente me dice, ¿por qué hay un caño ahí, no? Y yo decía, bueno, porque si el techo es de losa aligerada, porque el cliente en algún momento tiene la idea de hacer un segundo piso, yo decía, ya, porque la arquitectura peruana, que es algo tan típico de la arquitectura peruana, ¿no? En algún momento pueden construir y ya está el agua y la electricidad, ¿no? Entonces, por el Claro. momento no ha hecho nada, pero quizás en algún día en un taller y Ok. algo, ¿no? Entonces, acá está la ventana del cuarto, del Ya. espacio de arriba. Simpático. Ujú. José Carlos, no sé cómo estamos de Sí. tiempo porque a ver si podemos ver otros proyectos. Está precioso. Si podemos ver rapidito, Marina, la casa traversa, y creo que no nos va a dar tiempo para más porque ya estamos ya Oh, en el tiempo. ya. Me he expandido mucho. Bueno, esta es la casa, esa es en México, ¿no? Llego a México, me contactan y voy para allá. Entonces ese es un sitio que es en la Huasteca Potosina, que es en el centro de México, y es un terreno, pues como pueden ver, enorme, ¿no? Este es el río Coy, que por algunos meses del año, justo cuando yo fui, sale y hace digamos, estos espejos de agua que son una cosa increíble, ¿no? Entonces el paisaje ahí ya es digamos, la belleza es abrumadora, ¿no? Es muy bonita, pero es una zona muy calurosa. Entonces, cuando fui, no, hacíamos todo bajo los árboles, ¿no? Porque afuera hace mucho calor y bajo los árboles, en la sombra, hay aire, es muy fresco, ¿no? Entonces el contraste de dentro y fuera era algo que era importante, que fue definitivo en el proyecto, ¿no? Entonces nuevamente comienzo con la búsqueda y... de las construcciones locales, ¿no? A ver la piedra, investigar qué piedra hay, qué materiales usan, cómo los usan, ¿no? Esta casita que tiene estas celosías, la piedra, ¿no? Entonces, esta manera de poner el otate, que es el bambú local. La vegetación también es un tema de investigación, ¿no? ¿Qué plantas, cómo crecen? Y comenzamos pues nuevamente con la exploración, ¿no? Acá hay los pequeños bocetos que del inicio fue un eje, estos son los dos árboles, este es el árbol del tamarindo y el segundo árbol del tamarindo. Sí, miren. Y entonces enmarcar acá, ¿no? Enmarcar los árboles, nuevamente, ¿no? Veo cuáles son los árboles principales, cuáles son los ejes, la orientación del sol, y comenzamos pues con la investigación de maquetas, planos, dibujos, ejes, ¿no? Este es el primer proyecto, el primer plano, ¿no? Entonces separamos en cuatro módulos, hicimos un eje central para enmarcar la vista hacia allá, y este patio principal que es, acá están los dos tamarindos, ¿no? Entonces, digamos, esta es la primera medida, y a partir de eso, digamos, sale todo, dónde están los tamarindos, la orientación, el sol, etcétera. Este ya es el plano definitivo, ¿no? Tenemos cocina con comedor y una especie de bar, una sala de televisión con una sala, y los dormitorios están por esta parte, por este lado. Acá están las exploraciones, la maqueta. Acá trabajamos con un colectivo que se llama el colectivo Kima, que es un estudio de arquitectos especialistas en bambú que trabajan en esta zona. Entonces ellos hicieron la maqueta y el estudio de estructural, ¿no? Para la resistencia. El reto era lograr esta curva, ¿no? Para Sí. imitar un poco las líneas, ¿no? El proyecto era parte de la idea de cuando llego acá, ¿no? Que tienes este
este paisaje, ¿no? Lo primero que ves es las líneas, ¿no? La línea de las montañas, las líneas de los árboles, las líneas de las nubes, las líneas del agua, la línea del horizonte. Entonces, la idea del proyecto sale como una línea en el paisaje, ¿no? Dibujar algo que sea una línea más, que dé esa sensación. Entonces, yo cuando llegué, había pensado como varios bungalows, una cosa como en el proyecto de Chontay, pero cuando vi dije, no, esto tiene que ser toda una sola estructura protegida por esta especie de, este gran techo que da la sombra del árbol, ¿no? Entonces, partimos de esta idea de la línea en el paisaje y lograr, lo más simple hubiera sido hacer como 4 techos, y uno central, pero no queríamos eso, queríamos que esto haga un poco esa sensación de la línea orgánica, ya sea de los árboles, de las nubes, ¿no? Entonces por eso la forma así, y quitar las columnas del centro, ¿no? Eso fue otro reto, ¿no? Lo más simple también hubiera sido poner una columna en medio, pero perdíamos justamente este marco, entonces hubo también toda una exploración por ahí. Estas son las elevaciones, las vistas, con la piedra, ¿no? Y luego comenzamos, esto es como la isometría de cómo se va a ir montando, ¿no? Más vistas, la casa está en el paisaje, la línea en el paisaje, esta sensación que parece curva, pero en realidad todo es recto para que sea más simple, ¿no? O sea, hago la sensación, pero no me voy a complicar hacer vidrios curvos, porque eso ya es demasiado complejo, caro, y no funciona tan bien, entonces... Este es el trazado, ¿no? Esta foto llegó un momento cuando comenzamos ya a hacer los cimientos, y aquí comienza ya la construcción, ¿no? La piedra, nos demoramos un montón en ver cómo lo ponían, ese es un reto también cuando trabajas con piedra, porque los maestros tienen como su idea de cómo poner los materiales, y uno tiene otra intención, yo quería como laja, ¿no? Claro. Y bueno, acá están probando, esa es la técnica del mono, que se trepaban para ver, esto es construido por la cultura que está ahí, los Tenec, ¿no? Entonces fue construida por ellos mismos, era lindo cuando ibas a la obra y hablaban en el idioma local, ¿no? Hicimos el primer módulo, entonces este es como está construido, ¿no? Es todo construido con... este es el otatillo expuesto. ¿Se acuerdan que les enseñé la celosía que viene una casa, ¿no? Del local? Sí. Esta idea viene un poco de aquí. Esto de acá no es, ahí, ¿cómo se llamaba esto? El enjarre, el muro de enjarre, que es todo de otate, y luego va barro encima, es la técnica local, ¿no? Acá está el esqueleto, y ya la casa terminada, o sea, el primer módulo terminado, y esta es la casa ya terminada, ¿no? Entonces la línea en el paisaje, también trabajamos mucho la iluminación, las vistas, los ejes, generar diferentes espacios. Este es el patio, esta foto a mí me gusta mucho. Sí, buenísimo. Sí, parece un cuadro, ¿no? Parece... Sí, totalmente. Aparte de la iluminación, cómo le suma, porque te ayuda a destacar todas esas estructuras que son como un esqueleto, ¿no? Pero que al mismo tiempo te potencian ese espacio que está recuadrado ahí, ¿no? Marcado, como tú Sí, dices. sí, que acá están los árboles, los famosos árboles, los tamarindos, ¿no? Están Ajá. ahí. Acá hay fotos de día, la piedra, y ahí esta de acá, ¿no? Entonces, y todo vamos haciendo pues estas celosías que se abren, que se corren, ¿no? Acá hay una cantidad de detalles, por más que se ve simple, ¿no? Como tú dices, ¿no? Parece que no hay tanto detalle, Ujú. hay mucho, ¿no? Son cosas que yo les digo a los alumnos, ¿no? Ese es el reto, es que finalmente todo parezca como que lo hubiéramos hecho muy simple, muy rápido, cuando atrás hay horas de horas de horas. Yo me demoro muchísimo dibujando los planos, ¿no? O sea, hasta que me quede perfecto y que todo encaje, y eso me demoro bastante, ¿no? Entonces, Claro. el encuentro de la piedra, el otate por aquí, este es el muro de enjarre, los mobiliarios también vemos, escogemos, ¿no? ¿Qué mobiliarios debería ir en cada sitio? Es un poco los 2 dormitorios, ¿no? La sala, el comedor, y siempre, ¿no? La vista enmarcada, fundamental, el lavadero con la ventana, ¿sí? Para que siempre conectes con la parte exterior. Y estos son las celosías que se pueden cerrar, ¿no? Eso se cierran en caso que tienes Claro. más oscuridad, o cuando te vas, puedes cerrar todo, ¿no? Porque quizás el paisaje puede ser abrumador en un momento. Entonces todas se corren estas, ¿no? Se despliegan y se cierran todas. Pero eso te iba a decir que a diferencia de nuestra geografía, ¿no? Que
tienes esas montañas que te generan pues zonas, largas horas de sombra, ¿no? Acá veo que el paisaje pues al ser una línea prácticamente, ¿no? Con elementos montañosos pero muy, muy lejanos, ¿no? Entonces llega un momento en el cual pues debes tener un horizonte iluminado casi en largas horas que puede, como tú dices, ser abrumador, ¿no? Sí, sí, entonces por eso hicimos estas celosías para que puedan cerrar, ¿no? Si querías un momento como ya refugiarte y estar hacia adentro, ¿no? Tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, esto está orientado hacia el atardecer, ¿no? Hay un atardecer muy bonito hacia ese lado, y estos ejes, ¿no? Siempre caminas y vas viendo, ¿no? Bueno, esto, no sé si tenemos tiempo para otro, ya no. Se nos acabó Creo que no ya sé no. Creo que ya no, si tienen pero preguntas. no, se ve buenísimo. Justo como te comenté, la semana pasada tuvimos a, a un experto en bambú que nos estuvo contando un poco de cómo se produce el bambú, porque en Perú tenemos también bastante producción de bambú y no se utiliza tanto en construcción como debiera, creo yo. Y bueno, este es un ejemplo pues de las maravillas que se pueden hacer con el bambú, ¿no? Yo creo que está comenzando, ¿ah? El bambú en el Perú está comenzando a usarse más. Yo veo arquitectos jóvenes que están haciendo cosas bien, bien interesantes. Y estos proyectos también, mi idea de publicarlos, de compartirlos, también es motivar, ¿no? Ver qué cosas se pueden hacer, y no sé si inspirar, pero digamos, ver que es posible salir de ladrillo, ¿no? De concreto expuesto y hacer otras cosas, ¿no? Este lo quería mostrar rapidito, Sí, dale, que es dale. lo que estamos Vale. haciendo ahora. Este es otro proyecto, este es en Villación Santa Rosa, que es una zona totalmente distinta porque no hay piedra, ¿no? A veces me llaman y me dicen, queremos de piedra, porque hemos visto, yo voy a la zona y digo, acá no hay piedra. Entonces, si no hay piedra, no vamos a caprichosamente traerlo desde muy lejos, sino que tenemos que ver qué cosas hay, ¿no? Claro. Entonces acá nuevamente los árboles, ¿no? Entonces había esta línea de árboles porque el antiguo camino era por aquí, y en verdad sigue esta línea de árboles, entonces, y estas son las vistas, y acá están los árboles en pequeñito, entonces la idea era mantener todos los árboles, ¿no? El reto era incorporar la casa a los árboles, entonces acá aparece la planta, donde aparece la línea aquí, entonces por ejemplo acá están dos afuera, acá se hace un Claro. patio, la sala llega hasta acá, acá se colocan los dormitorios, entonces se hace especie de peine, no sé cómo la vamos a llamar, Sí. donde se van generando estos patios, donde entran los árboles para mantenerlos, ¿no? Entonces, acá hemos trabajado con esa estructura de madera, que queremos hacer, va a ser quincha, ¿no? Estamos explorando un tema de quincha, entre la estructura de madera y este ladrillo, que bueno, finalmente no es así como en la vista, pero es un ladrillo que se hace localmente, ¿no? Entonces sí investigamos que había un tipo de ladrillo que se hacía con la arena, porque es una arena sumamente rica, entonces que se llama el paiva, pero lo hemos hecho de manera local, ¿no? Entonces, esta es Hay la un vista. juego ahí, ¿no? Con los árboles, ¿no? Hay un juego de irse adaptando a esa línea de árboles que han marcado. Sí. Entonces por todas partes se ven los árboles. Entonces acá está esa es una vista interior, y acá cuando comenzamos a construir, ¿no? Entonces los árboles, por supuesto que los maestros, pero hay que sacar, o sea, lo primero que le pidieron al ingeniero, ¿cuándo nos trae La sierra. la sierra para sacar los árboles? Y yo a la hora digo, no, de ninguna manera, tienen que hacer los cimientos para mantener los árboles, y eso es todo, o sea, yo he pasado horas ahí tratando de poner digamos, todo para que me entre y me queden bien las raíces y todo, ¿no? Entonces, pero lo primero que querían era, ¿dónde está la motosierra para sacarlo, no? Claro. Entonces acá están los dormitorios, los espacios, y esto es lo que les decía de ladrillo, ¿no? Entonces hicimos esta poza, que luego va a transformar en la piscina, y hicimos los moldes, y estos moldes es una mezcla de poco cemento, con mucha tierra, con esta tierra de acá, con la que está acá, que la ven la más orgánica, se hace mezcla, luego yo no veo la foto, se pone el material, esa soy yo ahí haciendo mis ladrillos, se ponen ahí, ¿no? Se hace la cosa, se voltean. Todo in situ. Sí, y se secan al sol, ¿no? Y luego se secan, ¿no? Entonces, también digamos, son recursos que tenemos y
que es importante desarrollar y que se puedan, pues, y se deberían tecnificar y ¿no? tener un certificado mayor, lo mismo que el adobe, ¿no? Pero son recursos que tenemos ahí y que se exploran hace muchos años, pero digamos, esa es la búsqueda de recuperarlos. Acá está la obra, ¿no? Ya la planta, donde esta está en obra ahorita. Entonces acá está el árbol y con los espacios, y nuevamente cuando camino por los ejes, ¿no? Voy viendo estos espacios con los árboles que están ahí, ¿no? Este es otro, este es de más allá, este es el ladrillo, cómo quedó, que lo hemos puesto en esta posición, no lo pusimos todo recto, sino hicimos una combinación. Ahora les tenemos que dar el acabado, no va a quedar así gris, ¿no? Todavía falta, y acá se ve el árbol al fondo. Estos son otros ejes, acá ya estamos haciendo lo de la madera. Y este se los dejo para otra oportunidad. Esto es lo que estamos trabajando ahorita, que es un ecolodge en Cancas, ¿no? Que nuevamente, ¿no? La línea de árboles existentes, esto es, y partimos pues a partir de, partimos a partir, no se dice, pero partimos de acuerdo a eso, ¿no? A lo que encontramos. Entonces hay mucho estudio del sitio, ¿no? De lo local, qué es lo que hay, cómo es el viento, el sol, y tratamos siempre pues de integrarnos, ¿no? No sé si paso acá. Ya sigo un poquito, ¿no? La paleta de materiales, que es sumamente importante, ¿no? El tipo de paisajismo, cuál es la piedra del sitio, cómo se pueden hacer los techos, los dibujos. Esto les quería enseñar, siempre comienzo con dibujos, bocetos a mano, ¿no? Siempre voy, dibujo, ¿no? Que los decía al inicio, ¿no? Es como muy personal porque siempre hay toda esta reflexión, luego ya está el master plan, ¿no? Y acá comienza a aparecer las vistas, ¿no? Los árboles que veíamos al inicio, y vamos enmarcando el sitio y generando espacios, ¿no? Entonces eso es lo que estamos trabajando ahora. Entonces acá tenemos... Marina, yo te quería preguntar una cosa, algo que veo recurrente en tus proyectos es que por el tema ¿no? De que la idea de sacarle el jugo al lugar en donde los proyectos están situados, ¿no? Tienes por lo general las casas partidas, ¿no? Entonces, ¿cómo recibe el cliente un poco esta idea, ¿no? O sea, no creo que sea muy fácil de aceptar la idea de que, por ejemplo, si uno se levanta en la noche y quiere ir a la cocina, pues tiene que salir, ¿no? Para luego entrar, ponte o algo así. Siempre están partidas, pero ya lo resuelvo al interno, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, está partido aquí, está partido acá, pero puedes ir por adentro. Ya, en este caso ¿no? sí. Sí tengo esa doble circulación, ¿no? Por afuera o por adentro. La Casa Ronda, bueno, que está por acá, pero ya creo que no tenemos tiempo, el primer anteproyecto también salías y entrabas, ¿no? Pero el cliente me dijo, no, me encanta todo, pero me gustaría poder salir, o sea, poder llegar a la cocina sin tener que salir. Entonces ya eso lo hago, o sea, dejo la idea de partir, ¿no? Sí, me gustan las cosas separadas. Me gusta el aire, ¿no? Me gusta el espacio, la distancia, ¿no? Es una cosa personal en mí que se ve también en la arquitectura, ¿no? Y el ver afuera, ¿no? El conectarme con lo que pasa afuera, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, Marina, ha estado buenísima la conversa. Por desgracia el tiempo se nos ha pasado por lejos. No sé cómo van a editar ahora. Sí, no, pero Julio, bueno no sé si tú quieres añadir algo. Sí, no, lo bonito de esta conversación contigo, Marina, es que quedan un montón de cosas pendientes, o sea, que significa que de todas maneras va a haber una próxima invitación en donde nos vas a contar un montón de estas cosas. Probablemente ya veamos algunos de tus proyectos que están en curso ya terminados, ¿no? Fascinante realmente lo que nos has mostrado, ¿no? Yo en realidad por mi parte no tengo nada más que decir, salvo que nos sigan y que nos ayuden a compartir este episodio del programa para que mucha gente pueda tener acceso a esta información tan valiosa, ¿no? Estamos en todas las redes, en realidad estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube principalmente, pero también salimos como podcast a través de Spotify, iBooks y otras plataformas. Sí, así que ya saben, denle like, suscríbanse, etcétera. Gracias, Marina. Gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Sí, siempre es bonito revisar el trabajo, lo que uno está haciendo y compartir, ¿no? Sobre todo compartir lo que uno está haciendo para... y nada, decir que exploren, ¿no? No hay creatividad sin investigación, ¿no? Dicen.
Es verdad. Siempre hay que estar investigando y inventando pues tipologías arquitectónicas, maneras de vivir, ¿no? Y así, ¿no? Entonces espero que les haya gustado. Ya la próxima vez espero ver esta casa terminada y con nombre. Y el Ecoloche. Exacto, así es. Cancas también, todavía no tiene nombre, ¿no? Cuando ya están terminadas, ahí recién las bautizo. Buenísimo. Listo. Marina, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.